Let's go. Bueno, vamos a por los secretos de la mente millonaria. Voy a compartir por aquí un poquito pues todo lo que he podido sacar de info. Estoy aquí con León y con Adri, así que voy a estar explicándolo aquí en global. Bien, te empieza a explicar un poquito T. Harv Eker, que el principio de todo al final se basa en los patrones que tenemos y en el termostato que tenemos en cada patrón. En el termostato se refiere un poquito al nivel o a la temperatura que tenemos en cuanto a cada asociación que tenemos en nuestra vida, ¿no? Te habla de tu termostato financiero, de cómo tú te imaginas, cómo tú te ves, con qué cantidades te ves tú, con qué cantidades has solido tratar, pues te habla de toda esa importancia. Como muchos libros tratan, al final te dice pues realmente que la vida en sí es causa y efecto. Todo al final se trata de causa y efecto, pura causa y efecto, todo es causa y efecto. Y al final tener en cuenta pues todas las áreas, que al final todo se basa en tu termostato y tu patrón en todas las áreas que tienes y que es toda esa importancia. Te habla al final de las diferentes áreas que hay, que está la parte pues mental, la parte espiritual, la parte emocional y la parte física, que al final se mueve todo en base a esos principios. Y bueno, te habla de la importancia de las declaraciones y de que al final cómo se manifiesta todo en tu vida y el proceso en el que todo se va creando y formando es en base a la fórmula que tenemos de pensar. Y bueno, al final te habla de la fórmula, que esto primero viene un pensamiento, después del pensamiento viene un sentimiento, después del sentimiento viene una acción, después de la acción viene un resultado. Entonces te habla al final de la programación y las creencias que tenemos vienen pues en base a todo esto, ¿no? Y que al final lo que tú puedes hacer es ser consciente al final de la programación que te han hecho. En base a tu programación viene tu pensamiento, ese sentimiento, esa acción y el resultado, ¿no? Y te habla de que las frases que nos han dicho de pequeño, de que tú de pequeño tienes que ser así, o te han dicho así, o te han programado con diferentes frases, en la televisión, el entorno, todo al final te ha ido condicionando y te ha ido programando. Entonces te han programado, piensas de X forma automática, de esa forma sientes, de esa forma que sientes hace y de esa forma que haces te vienen todos los resultados, ¿no? Te habla y te explica un poco al final que hay un cambio, la forma de cambio en todo esto viene primero en 4 pasos, ¿vale? La primera de ellas es tomar conciencia, ser consciente de, hostias, esto es lo que quiero cambiar o estoy teniendo este pensamiento. Lo segundo es la comprensión, comprender el que no es tuyo ese pensamiento, que al final es algo que te han programado. Lo tercero es la disociación, aprender a decir, oye, ¿de verdad este pensamiento es mío? ¿Este pensamiento de verdad es mío o ha sido algo que me han implantado? Ok, como es algo que me han implantado, pum, lo disocio, ya está, fuera. Y luego el recondicionamiento, que tú entiendas de cómo de recondicionar ese pensamiento a que no es tuyo y de que lo vas a transformar. Y por último te habla de la declaración, más que de afirmaciones, que él te habla de que las afirmaciones le gustan, que sí, afirmaciones y tal, pero él te habla más de la declaración, porque la afirmación al final es como pensar en algo, manifestar, en visualizar, no, afirmar, pero él te habla de la declaración, de lo que viene de un poquito de antes, qué declaro, qué digo, qué declaro, ¿no? Entonces te explica todo ese punto en cuanto a que declares con frases de poder siempre. Entonces imagínate que yo siempre, tú piensas en tu nivel de conciencia, hostia, es que no me alcanza. Comprendes, hostia, no me alcanza porque no me alcance, ¿verdad? Porque me han acostumbrado a que no me alcanza. Ok, disocio, vale, ese pensamiento, esa programación de que no me alcanza no es mía, me la han programado como se la han programado a otra sociedad. Ok, recondiciono el pensamiento y declaro, sí me alcanza, sí me alcanza. Y te habla de que siempre que hagas una afirmación de poder y luego toques la cabeza y digas, tengo una mente millonaria. Luego te habla de que al final de los modelos, cogemos todos los modelos de referencias, al final en cuanto a las cosas, coges modelos de referencia de tu familia, del entorno, de todo, y te cuenta la historia de las vacas, ¿no? Y hostia, mira, esto es justo el ejemplo que he puesto que me ha salido a mí solo, ¿no? Que si una persona está ahorrando para momentos de vacas flojas o flacas, o como se diga, y para momentos que estás ahorrando por si vienen momentos difíciles, automáticamente que vas a manifestar que van a venir momentos difíciles porque estás poniendo esa opción. Entonces te habla de esa importancia. Al final te dice que tus ingresos van a crecer hasta el nivel en que tú crezcas, que al final eso sí vas así siempre, y que tus pensamientos en cuanto al dinero, tus pensamientos en cuanto a algo, siempre van a venir porque están guardados ahí de esa programación que te han metido. Entonces que entienda de que esos pensamientos van a estar ahí y tienes que aprender a transformarlos con ese cambio de conciencia que hemos dicho. Te empieza a explicar al final una de las primeras cosas que mata a todo el mundo y que no hace que la gente tenga éxito. Se basa en el victimismo, la víctima, y que al final una persona que es víctima nunca es rica.
Te habla de eso, que una persona que es víctima nunca es rica, que siempre al final las personas pues, que más sufren, que no llegan a ese éxito, que se sienten insuficientes, es por la culpa, por el miedo, por la duda constante, siempre por la duda constante. Te hablan de que siempre se justifican en cuanto a todo, se quejan, se justifican, y te habla de la importancia de saber qué es lo que quieres para tu éxito, saber qué es lo que quieres, y luego también te habla de tener un texto de compromiso. Esto es una idea que él lanza, que lo hagas con algún familiar, te sientes y pongas un texto de compromiso: yo me comprometo a que tal, o veas un millonario, o de tal fecha o tal, un texto de compromiso con alguien o con algún global, ¿no? Que es info que... potente, hermano. Luego te habla de que al final de que los ricos ven oportunidades y ven oportunidades de crecimiento y ven potencial de crecimiento, y los ricos al final ven obstáculos. Te empieza a explicar de que siempre tú decides y que al final tú eres valioso y que todo depende de ti en ese sentido, y en que en cuanto al foco que tú le pones en tu vida, en cuanto a lo que tú te centres, ahí es donde se queda tu vida. Te habla de que algo que él hace es bendecir. Él siempre bendice: ve a alguien, un coche o personas o demás, lo que veas, lo que tú quieras, bendícelo de antes, agradécelo, bendícelo y agradécelo. Te comparte que él hace eso mucho, y que al final todo es energía, y que la energía se contagia. Al final la energía se contagia y tú puedes hacer que los demás se contagien, puedes hacerlos fuertes o puedes debilitarlos con tu energía. Entonces, ¿qué haces con los demás? ¿Los fortaleces o los debilitan, no? Te habla de que tu programación al final viene prácticamente de tus padres, es de donde viene toda esa programación que tenemos, y que cuando los pobres ven un reto, suelen correr, suelen huir, ven un problema, un reto y huyen. Y te le explica que al final, pues, que cuanto más grandes sean los retos y los problemas y los retos y todo lo que puedas solucionar, mayores van a ser los negocios que vas a poder hacer. Te habla de que al final tú eres valioso, tú decides y tú puedes con todo, y te habla de que Dios no empezó un día: no, venga, voy a elegir, no, este sí es valioso, este no, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Al final todo es así, y te cuenta la historia de una ardilla en invierno. Te piensas que una ardilla en invierno piensa: pues no me siento valiosa y no voy a comer este invierno me voy a comer los mocos. Pues lógicamente no, que al final por naturaleza siempre tenemos ese poder dentro de nosotros, ¿no? Te habla al final de que las raíces de todo, al final, las raíces son los frutos. Al final, las raíces de todo, tu pensamiento de todo, las raíces en todas las cosas, al final se acaban dando esos frutos. Y qué es lo que das, ¿no? ¿Qué es lo que es? O sea, al final, si no existiera... ¿Para qué existe el hecho de dar? Si cuando tú das es porque alguien recibe o algo recibe algo, ¿no? Entonces, al final, el hecho de dar está ahí. Si el hecho de dar está ahí es porque es necesario o merece la pena el hecho de dar. Te habla de que al final tú eres en todas las áreas, pues al final todo eso que tú estés dando en ese sentido, que al final tú eres todo en las áreas en ese sentido, y que bueno, que al final la oportunidad de que tú puedas crecer en redes, por ejemplo en proyectos de redes, en negocios de redes, al final requiere de todo tu tiempo y energía al 100%, y es necesario, de full de tiempo y de energía. Te habla en ese sentido. Y luego te explica que al final pues, o sea, la fortuna, al final, la fortuna no se basa en el ganar. La fortuna no se basa en el ganar, sino en al final un poquito en el que entiendas que aquí ha sido algo bastante extenso. Y te habla que al final la fortuna no se trata en qué es lo que ganas, en demostrar o tienes algo o en demostrar más, ¿no? Sino que al final no es en ganar, sino en lo que tú puedes dar y en aportar, en demostrar, ¿no? Y te habla de que es importante que la gente dice: no, es que yo cuando ya gane X cantidad, yo cuando gane mucho dinero ya administraré, ya me administraré el dinero, o no, ya me administraré cuando gane dinero. Te dice que no, que desde ya tienes que empezar a administrarte para que todo eso pueda empezar a funcionar. Y él te cuenta un poquito una forma en la que él administra el dinero, y es que lo divide en este caso, lo primero que te habla es el 10% tiene que ir sí o sí a tu libertad, una cuenta de libertad financiera. De todo lo que ganes, del 100% de lo que entra de ingresos para ti, el 10% a una cuenta de libertad financiera, el siguiente 10% a formación sí o sí, el siguiente 10% a un ahorro a largo plazo que vas a poder necesitar, un 10% a donativos, aprender a donar, a ayudar, a apoyar, a contribuir, que es importante, y eso va a hacer que tus patrones y que todo lo que das te acabe volviendo en un momento. Y luego el 50% a necesidades básicas. Y luego sobre hay un 10% que, bueno, pues pueden ser para inversiones o para lo que uno no vea conveniente, ¿no? O subir un poquito el tema de las necesidades básicas, que serían más pues tus gastos, tu comida, tu alquiler, tu casa, tu techo. Te habla al final de que la mayoría dice, o sea, que la mayoría se educa, la mayoría
la mayoría no se educa, perdón, la mayoría no se educa, la mayoría de las personas no se educan en cuanto a desarrollo personal, a libertad, a educación financiera, y te dice que la gente espera a comprar muebles, a comprar bienes inmuebles, y él te habla de que primero compres bienes inmuebles y que luego esperes, que al final te anima a que primero los compres y luego esperes. Te habla al final de que todo lo que haces con el dinero y con la energía, al final pues es lo que marca la diferencia al final con tu dinero y con tu energía, y que todo es tiempo y todo es energía y lo que haces con ello, ¿no? Al final te habla que la energía al final pues en ganar más o en gastar menos, al final en cuanto a la energía, que sepas enfocarla, y te cuenta el ejemplo al final de una pistola, ¿no? De que oye, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay? Te está apuntando alguien con una pistola en la cabeza y te está diciendo que si no cumples tus objetivos en un año te mueres. Que al final tengamos también esa compasión con nosotros y que podamos entender un poquito, entender esos puntos. Y bueno, y te habla en cuanto a la acción y al miedo, que siempre va a haber miedo, que va a haber momentos en los que pues uno le cuesta y se incertidumbre esos momentos, pero que nos acostumbremos a tomar acción con miedo, acción con duda, acción con lo que haga falta, porque eso va a ser lo que va a crear todo. Y te habla de que al final la comodidad te acaba matando. La comodidad te acaba matando al final, es algo que pues que realmente te mata bastante. La comodidad al final te acaba matando, así que consigas poder estar en un punto en el que te sientas incómodo. Y bueno, realmente te habla en cuanto a que ningún pensamiento no está en tu mente sin pagar alquiler. Así que todos tus pensamientos van a pagar alquiler de una forma positiva o negativa, así que tengas cuidado en cuanto a tus pensamientos, pues bueno, a empezar a detectar que al final todo pensamiento viene de lo que hemos hablado al principio, de esa programación que nos han puesto. Entonces detectar el pensamiento, tomar la conciencia y a empezar a cambiar ese pensamiento con declaraciones y una fuerza, ¿no? Y al final es eso. Simplemente te habla de que te toques la cabeza y te repitas que tienes una mente millonaria. Así que yo tengo una mente millonaria, así que estamos ready, chavales, y let's go.